En el día de hoy vamos a hablar acerca de los libros apócrifos. No es un tema que sale de la Biblia como tal, precisamente porque se llaman los libros apócrifos. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a mirar algunas cosas y algunas diferencias y cómo nosotros pudiéramos o si debiéramos leer o no leer, estudiar o no estudiar. ¿Alguno de ustedes ha tomado una Biblia en su mano que tenga los libros deuterocanónicos, como le llama la Iglesia Católica? Marcos. ¿Tú has tenido una Biblia con los libros? ¿Quién? ¿Quién ha agarrado una Biblia en su mano? Hermano César, allá Eric, solamente. ¿Y la gente que era católica aquí no leía la Biblia? Ah, pero ven acá. Muy poco, dice alguien. Ahora yo le voy a hacer una prueba, voy a comenzar con una dinámica para que usted me diga si estos versos que yo le voy a poner están en los libros que nosotros conocemos o en otro libro y en cuál. ¿Le parece? ¿Listos? Pongan atención. ¿Dónde se encuentra este versículo en la Biblia? Da pan a los hambrientos y ropa a los desnudos. Y si tienes mucho, da de tu abundancia. Si tienes poco, teme no dar nada. ¿En qué libro está eso? ¿Eso suena a la Biblia? ¿No le suena a la Biblia? ¿Sí o no? ¿No habla la Biblia de dar pan al hambriento y ropa al sediento? Entonces, ¿no está en la Biblia o sí está en la Biblia? ¿Ese versículo es de la Biblia? Ok, vamos a mirarlo más tarde. A ver este. ¿En dónde se encuentra este versículo? El día en que el Señor venga a juzgarlos, resplandecerán como antorchas, como chispas que prenden entre el rastrojo. Juzgarán a las naciones y gobernarán a los pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los fieles permanecerán a su lado con amor, pues Dios es bueno y favorece a sus elegidos. ¿En cuál de los profetas está eso? ¿Le suena o no le suena? Suena más o menos, dice Edward. ¿Le suena? ¿En qué libro? ¿Qué libro le parece eso? Isaías. ¿A qué libro le suena eso? Jeremías. Isaías. No saben. Ok, y miren esto. Confía en Dios y Él... Cuidado, pues yo le estoy poniendo aquí el versículo al azar para ver si usted se sabe su Biblia. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente y espera en Él. Vosotros los que honráis al Señor, confiad en su misericordia, no os desviéis del camino recto para no caer. Eso le suena, ¿verdad? Le suena más Biblia. Se parece a la Biblia, ¿verdad? Okay. ¿Alguien sabe en qué libro? En Salmo. Salmo como Salmo 3, ¿verdad? Suena. Ok, yo le voy a decir ahora dónde están cada uno de ellos. El primero que les mostré está en Tobit 4, 16 al 17. Da pan a los hambrientos y ropa al desnudo. El segundo que les mostré, que suena como profecía de Jeremías o Isaías, es el libro de sabiduría, capítulo 3, versículos 7 al 9. Sabiduría de Salomón es otro libro apócrifo. Y este, que sí que parece de la Biblia, es el libro de Eclesiástico o el libro de Ben Sirach, como algunos lo conocen, capítulo 2, versículos 6 al 7. ¿Qué es lo que aprendemos rápidamente de este ejercicio? ¿Qué me dice? ¿Qué aprendemos rápidamente de este ejercicio? Una idea. Puede parecerse, pero no es, dice esto. Parece, pero no exactamente. Ok, miren lo que vamos a ver rápidamente esta mañana. ¿Qué son los libros apócrifos? ¿Cuáles son los libros apócrifos y de qué tratan? ¿Por qué están incluidos en algunas Biblias, como las Biblias católicas y las Biblias ortodoxas griegas? ¿Y por qué no están incluidos en el canon protestante, que es el que nosotros usamos? Y si tienen alguna utilidad o no para nosotros. ¿Deberíamos leerlos? No, son libros diabólicos. Cuidado. Eso es lo que vamos a ver. ¿Les interesa? ¿Les interesa este tema? Ok, bien. Vamos a mirar la primera parte. ¿Qué son los libros apócrifos? El término apócrifo viene del griego apócrifos, que significa algo oculto o desconocido. Su significado es un poco dudoso, pero eso es lo que significa la palabra. Significa
oculto o desconocido. Fue un término que los padres de la iglesia utilizaron, no siempre para referirse a esos libros, sino a cosas que estaban medio ocultas, que eran espúreas. Pero sí, Orígenes fue el primer padre de la iglesia que se refirió a este cuerpo de libros como apócrifos. Pero los libros apócrifos, atención, no son solamente lo que usted ve en la Biblia católica. Realmente el término apócrifo se le aplica a dos cuerpos de literatura: los apócrifos del Antiguo Testamento y los apócrifos del Nuevo Testamento. Ustedes no sabían que había libros apócrifos del Nuevo Testamento. Lo que pasa es que no están incluidos en ninguna de las Biblias. Sin embargo, existen. Hay alrededor de 47 libros apócrifos en el Antiguo Testamento y 40 libros apócrifos del Nuevo. ¿Y dónde están todos esos libros? Por ahí andan. Por ahí andan. Miren, los escritos apócrifos del Antiguo Testamento involucran libros como, no exclusivamente, pero aquí pongo un ejemplo: Judith, Tobit, Macabeos, Baruch, Sabiduría, Primera y Segunda de Esdras, Eclesiástico, algunas adiciones al libro de Esther, otras adiciones al libro de Daniel, el libro Jubileo, Susana, Bel y el dragón, Oración de Moisés, libro de Enoc, Ascensión de Isaías y varios apocalipsis, muchos apocalipsis. Apocalipsis de fulano, apocalipsis de mengano, apocalipsis de mengano. Ahora, entre los escritos apócrifos o pseudoepígrafos, que le voy a decir qué significa esa palabra en un momento, hay como 40 escritos. Hay 17 evangelios que no son los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. Pero no vamos a ver el Nuevo Testamento hoy, porque estamos todavía en el periodo entre los dos testamentos. Hay 6 libros de Hechos y 9 epístolas más, aparte de las que están, y 3 apocalipsis y otros más. Así que hay una variedad abundante de libros apócrifos. El término pseudoepígrafo quiere decir que el autor es desconocido o falso, sobre todo falso. La palabra pseudo quiere decir falso. ¿Eso qué quiere decir? Que había personas que escribían algunos libros, le ponían que era de Pedro cuando Pedro no fue el que escribió, que le ponían que fue Esdras cuando Esdras no fue el que escribió. Por eso se llaman pseudoepígrafos, falsos autores. ¿Se entiende esa parte? Es como que usted quiere que lean su libro y usted le pone que lo escribió Gabriel García Márquez. Pero fue usted que lo escribió. Pero le pone Gabriel García Márquez. Bueno, así hacían para que los consideraran libros autoritarios. Pero nosotros nos vamos a enfocar en los libros apócrifos del Antiguo. ¿Qué? ¿Están ubicados ya? No le vamos a hacer caso a los libros apócrifos del Nuevo, ni pseudoepígrafos del Nuevo, sino a los apócrifos del Antiguo Testamento, que son a lo sumo 18, que han sido considerados por alguna de las iglesias como inspirados. O sea, yo le dije a ustedes que hay 47, pero solo 18 aparecen en algunas de las Biblias que nosotros conocemos en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa Oriental Griega. Y se refieren a 18 libros escritos en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre los siglos 3 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Son parte de lo que se conoce hoy día como la literatura del Segundo Templo. Ustedes saben que Israel tuvo 2 templos, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron? El primero lo construyó ¿quién? Salomón. ¿Fue destruido cuándo? En la invasión babilónica. Nabucodonosor acabó con la ciudad, quemó el templo. ¿Cuándo se construyó otra vez el segundo templo? No lo oigo. En los días de Esdras y Nehemías, ¿verdad que sí? Bien, ese templo permaneció hasta el tiempo de Cristo. Fue modificado ¿por quién? Herodes. Estamos aprendiendo. Herodes lo puso gigante, pero era el mismo templo. Y luego ese templo fue destruido. ¿Cuándo y por quiénes? A ver. Allá. En el 70. Después de Cristo. En el 70 después de Cristo. ¿Quién lo destruyó? Yo no me acuerdo. Tito, el general Tito de Roma. Bien, excelente. Buen trabajo. A eso nos vamos a referir. Esa es la literatura del Segundo Templo, que compone libros apócrifos, como los que ya mencioné, libros pseudoepígrafos, como el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, hay un testamento de Moisés, muchísimas cosas. Está también literatura histórica, como los escritos de Josefo,
que era un historiador de la época, están dentro de ese rango precisamente en el siglo I. La literatura filosófica, como Filón, que era un filósofo judío de Alejandrina, y también el desarrollo de la ley. La ley judía, aparte de la ley escrita, como la Torá, los judíos fueron desarrollando un cuerpo de leyes particulares, ¿sí? Que más adelante se llamó la Mishnah. ¿Han oído hablar de la Mishnah? Pero eso se desarrolló mucho más adelante. Pero en este tiempo se comenzó a compilar esto. Ahora, ¿cuáles son los libros apócrifos del Antiguo Testamento? Aquí están los 18. Se los pongo en pantalla para que les suene. Tobit, Judith, adiciones al libro de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, que por cierto así se llamaba el escribiente de Jeremías. Y precisamente este libro se supone que lo escribió Baruch, el escribiente de Jeremías. La carta de Jeremías, una carta que supuestamente Jeremías le envió a los que estaban siendo cautivados hacia Babilonia. Está la oración de Azarías. Ese Azarías, ¿se acuerdan que eran 3 los amigos de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, este Azarías, este era el nombre hebreo de uno de ellos, del tercero, de Abednego. Abednego realmente se llamaba Azarías. Susana es una historia que está dentro de esa adición al libro de Daniel. Bel y el dragón también es una adición al libro de Daniel. Primera, segunda de Macabeos, primera de Esdras, oración de Manasés, Salmo 151. Por si a usted no le daban los 150 salmos, ahí le estamos regalando un nuevo, Salmo 151. A pesar de que hoy día hay tantos salmistas, ¿verdad?, modernos, el salmista fulano y fulano, que ya deberíamos añadir todas esas canciones que cantan los salmistas de hoy cuando viene a ver. Pero no. Tercera de Macabeos, segunda de Esdras y cuarta de Macabeos. Te dice, ¿por qué yo lo puse en ese orden? Porque en ese orden aparecen en las Biblias donde aparecen, ¿verdad? Por eso se lo puse ahí. ¿De qué tratan estos libros? Yo no lo voy a poner de qué tratan todos y cada uno de ellos. Tomé los principales y les voy a poner un pequeñito resumen. Ahí va. Tobit, o Tobit en este caso, que se escribió alrededor de 180 a.C., es un relato romántico, o sea que trata de una relación de matrimonio, ayudado por el ángel Rafael. Por eso que usted oye a San Rafael. San Rafael, donde aparece, es en el libro de Tobit. Usted nunca había oído hablar de San Rafael en la Biblia que usted conoce de los 66 libros, ¿verdad? El pastor aquí, San Rafael Alcántara. San Rafael Alcántara. ¿Se oye bien? Pero este Rafael se supone un ángel que ayudó a esta pareja a poder casarse y todo. Es un libro interesante para los que les gustan las novelas de romance. Pero también hay un elemento ahí, si se quiere, milagroso, con la participación de Rafael, que Rafael está incógnito. Rafael es un primo del que se va a casar y lo está ayudando, pero al final Rafael se le revela y le dice, yo soy Rafael, uno de los que está al lado de Dios, y yo he venido enviado de Dios. Interesante, léalo. Y a los que les gustan, porque si usted va a leer una historieta de esas que andan por ahí, lea eso. Ahora, cuidado, no le vaya a creer todo lo que dice. Está el libro de Judith. Es un relato ficticio de una mujer que con su astucia logra matar a un general asirio y liberar a su nación. Si a ustedes les gustan las mujeres heroínas, ¿cuánto les gustan las mujeres maravilla? La mujer maravilla, Scarlett Johansson, La vida negra y todo eso. Bueno, esta es una de esas, de mujeres heroínas, Judith. Están también algunas adiciones al libro de Esther que tratan de darle un tono religioso al libro de Esther, porque en Esther no se menciona la palabra Dios. Bueno, ¿qué hizo este autor? Que añadió varios capítulos y puso a Dios, de hecho puso una oración de Mardoqueo, una oración de Esther, una carta del rey Asuero, hablando de Dios y todo. Las veces que faltó poner a Dios en el libro de Esther, él se lo añadió. ¿Okay? Así que si ustedes quieren sentir como un libro más bíblico, más religioso, léanse ese. Y está el libro de Sabiduría de Salomón, es un poema que se le atribuye a Salomón, dicen ellos, para estimular el amor a la sabiduría. Y miren, usted puede leer varios capítulos y usted dice, pues esto se oye bien. Sí, se oye bien. No es una cosa así que digamos, qué herejía.
Y está el libro de Eclesiástico, que se escribió para convencer que la verdadera sabiduría está en Jerusalén y no en Atenas. Está el libro de Baruch, un mensaje a los judíos esparcido por todo el mundo, escrito en forma de literatura de sabiduría por Baruch, que se supone que es el escribiente de Jeremías, solo que este Baruch vivió algunos 200 años y pico más para adelante de Jeremías, más o menos. O sea que no sé cómo fue la comunicación entre él y Jeremías. Susana es un agregado al libro de Daniel y relata cómo Daniel con su sabiduría libró a esta mujer Susana falsamente acusada de adulterio de ser asesinada o de ser muerta. Esta Primera de Macabeos es un libro histórico de cómo los judíos lucharon y se rebelaron contra el gobernador sirio Antíoco Epífanes IV. Este libro es histórico y sus fechas y lugares están bien precisados. Es decir, un libro de mucha utilidad porque nos ayuda a saber cosas que pasaron en el periodo entre los dos testamentos. Lo que pasa es que el libro nunca dice que es inspirado. El libro nunca dice que es inspirado, ni tampoco se trató así. El libro de Segundo de Macabeos se escribió más o menos para la misma fecha, pero se enfoca más en la teología que ellos creían, que creían la familia Macabea, de Judas Macabeo, de Simón Macabeo, etc. Y el primero de Esdras contiene detalles adicionales a los eventos registrados en Esdras y Nehemías. O sea que en primero de Esdras usted va a ver muchas de las cosas que están en segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, pero hay detalles adicionales. Ahora la pregunta es ¿por qué algunas Biblias incluyen estos libros? ¿Cuáles Biblias incluyen estos libros? Mira, la Biblia católica le llama a un grupo de estos libros, les llama deuterocanónicos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra deuterocanónicos? ¿Más allá de los del canon? Ok, es por ahí, doctor, pero no exactamente, le falta algo. Deuterocanónico, ¿quién se acuerda? ¿Qué significa Deuteronomio? Segunda ley, ¿verdad? O sea, la segunda repetición de la ley. Deuterocanónico quiere decir segunda canonización. Son libros que pertenecen a una segunda canonización, pero eso no lo hace inferiores según la Iglesia Católica. Lo que quiere decir que fueron canonizados. Ahora, yo estoy hablando de canonizar. ¿Qué significa canonizar? ¿Qué significa canonizar? Ustedes no sabían que yo le veo un examen esta mañana. Están todavía durmiéndose así como. ¿Qué significa canonizar? No, en relación a los libros no. Declarar libros como inspirados, dice aquí el doctor Jacín, que pertenecen al canon. Canon significa regla, ¿verdad? Los libros que están en regla, ese es el canon. Hay un canon del Antiguo Testamento y un canon del Nuevo Testamento. Cuando usted canoniza algo, un libro, es que usted lo pone dentro del canon. Y para ponerlo dentro del canon, tienen que ser considerados inspirados por Dios. Le está haciendo sentido todo ahora, ¿verdad? Ah, ya entiendo. Ahora usted va a entender por qué la Iglesia Católica tiene alguna doctrina que nosotros no creemos. Y usted pensaba que ellos se lo habían sacado debajo de la manga. Pero usted va a ver más adelante. Pero mire, estos libros que están a su izquierda son los libros que la Biblia católica considera deuterocanónicos, es decir, canonizados en una segunda ocasión. Tobit, Judith, adiciones al libro de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Cartas de Jeremías, las adiciones al libro de Daniel, que ya les dije que son Susana, la oración de Azarías y Beli el dragón. Si ustedes quieren una aventura, léanse Beli el dragón. Lo que les gusta en las películas de Indiana Jones. Beli el dragón es una historia donde Daniel pone en evidencia la falsedad del dios babilónico, porque había una culebra que ellos le llamaban dragón, que ellos la adoraban como un dios, pero una culebra real. Y él la envenenó. Daniel la envenenó para que ellos se dieran cuenta que no era un dios nada. Entonces de eso se trata Bel y el dragón. Así que léalo porque son cosas interesantes, solo que no le dé autoridad bíblica. Primera y segunda de Macabeos. O sea que la Biblia católica no considera inspirado ni tercero de Macabeo, ni cuarto de Macabeo, ni primera de Esdras, ni muchos otros. Que la iglesia ortodoxa oriental, griega, sí considera
más libros. Es decir, ellos reciben todos los anteriores, más Primera de Esdras, Oración de Manasés, Salmo 151, tercero y cuarto de Macabeo. ¿Están conmigo? Ok, ¿se me están durmiendo? No, ¿verdad? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué están incluidos en estas Biblias? Hay razones históricas por las cuales ellos lo incluyeron en el canon. Yo lamento que no se vea muy bien ahí, debí separar las diapositivas, pero ustedes las tienen todas en sus notas. Aunque estos libros no están en el canon hebreo, ni siquiera a la fecha, los judíos no lo consideran inspirado, nunca lo han considerado inspirado. Y son libros judíos, fíjense, y ellos mismos dicen, no, pero eran de estima para los judíos, con valor histórico, con valor devocional, etc. ¿Cuántos de ustedes leyeron el libro de historia de Frank Moya Pons? Frank Moya Pons. Eso es lo que tenemos unos cuantos añitos, estudiamos historia con ese libro, ¿verdad? Pero otros libros de historia, historia dominicana. Ahora, usted no va a poner el libro de historia dominicana en la Biblia, ¿verdad que no? No, pero usted valora ese libro, porque es un libro que le da datos. Bueno, para los judíos, los libros históricos y otros libros tenían valor, pero nunca para decir Dios habló, sino que eran libros apreciados en la comunidad. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Mire aquí el meollo del asunto. Que cuando se hizo la traducción al griego del Antiguo Testamento, que se llamó la Septuaginta, la semana pasada el hermano Eduardo Lebrón nos habló de eso, se llama la Septuaginta porque se supone que fueron 70 traductores que trabajaron con esa traducción en Alejandría, es decir, en Egipto. No fue algo que hicieron los judíos en su territorio, sino helénicos. Ellos incluyeron todos esos libros en la Septuaginta. Es decir, que cuando usted agarra la Septuaginta, no están solo los 39 libros del Antiguo Testamento que usted y yo conocemos, los 39 libros que están en la Biblia judía, no. Están eso, más todo esto. ¿Y sabe qué pasó? Que la Septuaginta fue la Biblia Reina Valera de aquel tiempo. Todo el mundo leía la Septuaginta. Cuando llegó el Nuevo Testamento, el periodo de cuando Cristo vivió y todo eso, ¿qué Biblia leían ellos? ¿Quién sabe? ¿Qué versión de la Biblia leían ellos mayormente? Sí, los judíos. En la época de Cristo lo que más se leía era la Septuaginta. También. De hecho, muchas de las citas que están en el Nuevo Testamento, para usted encontrarla textualmente, tiene que ir a la Septuaginta, a encontrarla textual. Porque es que el griego era como el inglés. Era el idioma que proliferaba todo. Entonces, ellos comenzaron a leer la Septuaginta. ¿Y qué libros traía la Septuaginta? Todos estos. Entonces, cuando usted recibe una Biblia que tiene todos esos libros, ¿qué usted asume? Que todos son libros de la Biblia. Así que a los judíos sí sabían que no era. Pero las nuevas comunidades cristianas que recibieron ese Antiguo Testamento en griego, con todos esos libros, muchos de ellos asumieron, pues esto parece que es palabra de Dios también, vamos a darle para allá. Así que una de las razones fue la difusión de la Septuaginta entre los primeros cristianos. Otra razón que influyó fue la primera traducción al latín de la Biblia, que la hizo Jerónimo por allá por los años 400 después de Cristo. Jerónimo, que era católico, fue ordenado a traducir esa Biblia al latín. ¿El latín era el idioma de dónde? A ver quién sabe. De Roma. El latín era el idioma de Roma. Así que como el cristianismo se había expandido en Roma, ¿qué necesitaban ellos, Manuel? Una Biblia. ¿En qué idioma? Nosotros necesitamos una Biblia en español. Entonces ellos lo necesitaban en latín porque era la Biblia, que era el idioma que hablaban. Entonces Jerónimo, que era un erudito, hizo esa traducción y le puso, ¿qué le puso? Todos esos libros. Ahora él le llamó apócrifos y dijo, estos no son inspirados. El mismo Jerónimo los puso al final, aparte, dijo, estos no son inspirados, son apócrifos, pero son útiles, Otra cosa que ayudó a que estos libros fueran incluidos en Biblias modernas es que algunos padres de la iglesia, como el mismo Agustín de Hipona, había recibido estos libros como inspirados. Imagínense que la Iglesia Católica tiene 2 teólogos divinos. ¿Cuáles son los 2 teólogos divinos de la Iglesia Católica?
hermano. Los dos teólogos divinos, lo que ellos consideran que fueron sus más grandes teólogos. Agustín es uno y el otro, ¿se acuerdan? No, más para adelante. De los escolásticos. Hasta a mí se me fue el nombre. Ese. La idea es la siguiente. No. Allá. Te voy a decir algo, Cristín. El asunto es que si Agustín era uno de los doctores divinos de la iglesia y él pensaba que esas escrituras eran inspiradas, era fácil para la iglesia recibirlas como inspiradas. Entonces ya le estoy dando algunas razones. La última razón que está ahí es que la iglesia católica los recibió como canónicos en el Concilio de Trento en el 1546. Ahí le pusieron el nombre deuterocanónicos. ¿Se entiende esas razones? Por esas razones y quizás algunas otras más, esos libros aparecen en algunas Biblias. Ahora, la pregunta es ¿por qué esos libros apócrifos no están incluidos en el canon protestante? Perdonen, hermano, que voy rápido, que el tiempo se va y es mucho el contenido. Bueno, hay tres tipos de razones. Hay razones históricas, hay razones cualitativas, es decir, de calidad, y hay razones teológicas. Y yo las voy a ver en ese mismo orden. Razones históricas de por qué en nuestra Biblia, en la Biblia de los creyentes que salimos de la Reforma Protestante, no están esos libros. Lo primero es que nunca fueron aceptados en la Biblia hebrea, que se llama el Tanaj. La Biblia hebrea nunca los tuvo ni los tiene. El judaísmo tampoco los recibió ni los ha recibido. De hecho, hoy día ellos no quieren saber de esos libros porque se ha contaminado mucho la religión. En segundo lugar, fueron incluidos en la Septuaginta por conveniencia cultural en el momento en que se incluyeron, no porque eran considerados inspirados en el momento en que se incluyeron. Era porque la Septuaginta fue un producto de los judíos helénicos en Egipto y para favorecer el idioma y para favorecer el conocimiento y la expansión de la religión, ellos añadieron todos esos libros que eran conocidos. O sea que fue una razón de conveniencia. En tercer lugar, no lo tenemos en nuestra Biblia porque su autenticidad histórica no pudo ser probada. Y eso fue parte de lo que los mismos judíos hicieron. Ellos trataron de encontrar la autenticidad de estos libros y se dieron cuenta que aunque dice Esther, no fue realmente el mismo escritor de Esther. Aunque dice primero de Esdras, tampoco fue Esdras que lo escribió, y segundo de Esdras tampoco fue Esdras que lo escribieron. O sea que había falta de autenticidad cuando ellos hicieron finalmente la evaluación. En cuarto lugar, historiadores de la época como Josefo testificaron que esos libros nunca fueron aceptados. De hecho, en los libros de Josefo, historiador del primer siglo, está la lista de los libros aceptados por los judíos. ¿Y sabe cuáles son? 24. Y usted dirá, ¿cómo así? ¿No son 39? Sí, los 24 son los mismos 39. Lo que pasa es que en el tiempo de la Biblia hebrea, en la Biblia hebrea, usted tiene 1 y 2 de Samuel, ¿verdad? Sí, pero eso está así, 1 y 2 de Samuel. ¿Sabe por qué? Por la longitud de los rollos. Pero en la Biblia hebrea es Samuel. Usted tiene 1 y 2 de Reyes por la longitud de los rollos, pero en realidad en la Biblia hebrea se llama Reyes y Crónica, un solo libro. Y además los 12 libros de los profetas menores, ¿sabe qué? Están en un solo rollo. Y en la Biblia hebrea se conoce como si fuera un solo libro. Así que si usted quita todo eso y lo reduce, le quedan 24, que son los mismos 39 que nosotros tenemos hoy. Y Josefo, un testigo de la época, dice que así era. También el filósofo judío Filón reconoce que estos libros eran útiles pero no canónicos. Eran inspiradores pero no inspirados, decía él. Son inspiradores pero no inspirados. Finalmente, el mismo Jerónimo, el traductor de la Latina Vulgata, tampoco los consideró canónicos. Ahora bien, hay razones cualitativas también. Observen esto con cuidado. Varios de esos libros contienen errores históricos garrafales y también geográficos. Por ejemplo, Judith 1:5 dice que Nabucodonosor era emperador de Asiria, no de Babilonia.
Y no solamente la Biblia dice que él era emperador de Babilonia, sino la historia dice que él era emperador de Babilonia, y ese libro de Judith dice que él era emperador en Asiria, lo cual es totalmente incorrecto y es otro país. Exactamente. Entonces, también hay otros detallitos ahí en el libro de Baruch, capítulo 6, versículo 2. Segundo, estos libros nunca reclaman inspiración para sí mismos, ni declaran, así dice el Señor. ¿Te has visto esa frase en los profetas? Así dice el Señor. O el Espíritu del Señor está sobre mí. No, no hay nada de eso en estos libros. Ellos mismos no reclaman inspiración, y de hecho, algunos de ellos reconocen la posibilidad de haber cometido errores. Mire esto, segunda de Macabeos 15, 37 al 39. ¿Quién lo puede leer, por favor? Alguien ahí atrás con el micrófono que pueda leer este texto. Ahí es Rodolfo mismo. Rodolfo, ¿tú tienes visibilidad? Me voy a acercar. A ver. Así sucedieron las cosas relativas a Nicanor. Desde entonces, la ciudad ha estado en poder de los hebreos. Y yo termino aquí mi narración. Si está bien escrito y ordenado, esto fue lo que me propuse. Si es mediocre y sin valor, eso fue solamente lo que pude hacer. Así como no es agradable beber vino ni agua sola, en tanto que beber vino mezclado con agua es sabroso y agradable al gusto, del mismo modo, en mi obra literaria, la variedad de estilo agrada a los oídos de los lectores. Con esto termino mi relato. ¿Qué está diciendo él ahí? Eso fue si está bien escrito y ordenado, eso fue lo que me propuse. Y si es mediocre y sin valor, eso fue solamente lo que pude hacer. ¿Usted ha visto eso en un libro de los inspirados de la Biblia? De que yo hice lo mejor que pude, así que si hay error, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese tipo de cosas bajan, o sea, demuestran una calidad muy baja en la escritura. Ahora yo le voy a dar razones teológicas y con esto vamos a ir terminando. Razones teológicas. Primero, ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento lo citaron jamás. No citaron nunca un libro de los apócrifos. O sea, usted no va a encontrar una cita de los apócrifos o una referencia en el Nuevo Testamento. Segundo, contienen enseñanzas que son incompatibles con el resto de la Biblia. Y le puse ahí 3. Por ejemplo, dar ofrendas como forma de recibir perdón de pecados. ¿Usted ha leído algún versículo en la Biblia que diga que dar ofrendas permite que nuestros pecados sean perdonados? Pero dar ofrenda es correcto, ¿verdad que sí? Y darle dádivas a los pobres, pero eso nunca es visto como algo que te perdona pecados. Usted va a ver ahora, yo le voy a poner un par de versículos. Segundo, orar por las personas que ya han muerto, lo cual dio lugar al purgatorio. Usted dice, pero ¿de dónde sacaron la Iglesia Católica el purgatorio? De libros que están ahí, que para ellos se llama Biblia. Así que cuando usted dice, el purgatorio no está en la Biblia, ¿qué le dicen ellos? Ahí sí, el purgatorio sí está en la Biblia. ¿En qué Biblia? Y en tercer lugar, la intercesión de ángeles y santos que están en el cielo. Esas 3 enseñanzas, usted la ve en la Iglesia Católica. ¿Se acuerda usted de las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Tú dabas dinero y el sacerdote te eximía de pecados por no se sabe cuántos años. ¿Eso de dónde lo sacan? De la Biblia de ellos. Exacto. Y el orar por los que ya murieron. El hacer, ¿cómo se llaman? Las misas y las horas santas y todo. De los 9 días y todo, para sacarlo de pena. Y el orarle a San Rafael, a Santa Marta, a San Pedro, a San Gregorio, esas cosas están en la Biblia católica. Y mírelo conmigo rápidamente. Dar ofrenda como forma de recibir perdón de pecado. Oye lo que dice Eclesiástico 3:30. El agua apaga el fuego que arde y el dar limosnas consigue el perdón de los pecados.
Está escrito así, exactamente como usted lo está leyendo. Mire este otro, Tobit 4:10. Porque la limosna libra de la muerte e impide que el hombre caiga en las tinieblas. Oiga otro, dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. ¿Se da cuenta? Exactamente. Está en la Biblia. Ahí usted tiene los pasajes bíblicos. Bien. Ahora miren la segunda doctrina, orar por las personas que han muerto, lo cual da lugar al purgatorio. Lean conmigo este pasaje. Es un poco largo y lo vamos a leer en varias pantallas. Dice así. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al siguiente día a recoger los cadáveres de los caídos en el combate. Atención, hay personas muertas que cayeron en la guerra. Para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares, una costumbre judía. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jabnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Estos judíos soldados tenían, ¿cómo se llama? Amuletos dedicados a ídolos. Y eso él dice, y eso no era permitido. Entonces dice al final, esto puso en claro a todos la causa de su muerte. ¿Qué está diciendo el escritor? Que esas personas murieron porque tenían esos amuletos. Mira el versículo 41. Todos alabaron al Señor juez justo que descubre las cosas ocultas. O sea, ustedes murieron en batalla, pero es que ustedes estaban siendo idólatras. Ahora, escuchen esto. E hicieron una oración para pedir que Dios perdonara por completo el pecado que ellos habían cometido. Pero estamos hablando de personas que ya murieron. El valiente Judas, o sea, Judas Macabeo, recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado, de idolatría, ¿verdad? De tener los amuletos. Versículo 43. Después Judas recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado ¿de quién? De los muertos. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Ya usted está viendo la parte teológica. ¿Por qué Judas hizo eso? Él está pensando, estas personas van a resucitar. Déjame hacer algo para limpiarle los pecados. Mira cómo lo dice más claro. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara su pecado. Ya usted sabe dónde sale la misa por los difuntos. Ahora mire esta última. Bueno, ya le conté las tres. Mire esto. Esta última parte, ¿tienen alguna utilidad estos libros para nosotros o son libros satánicos? No son libros satánicos. Ahora, no tienen autoridad bíblica, pero no quiere decir que no tengan utilidad. Porque, mire, solamente pensando en el contexto histórico, hay muchas cosas que nosotros sabemos hoy que pasaron por esos libros. Y podemos hablar de que Judas Macabeo, de que Antíoco Epífanes, de esto, que los judíos se liberaron y todo lo que pasó en el medio, nosotros lo podemos saber básicamente porque está escrito en los libros apócrifos, incluyendo lo que significó la helenización. Esto ha ayudado a los cristianos a comprender mejor las raíces del cristianismo y el trasfondo en el que se desarrollaron las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. La lectura de los apócrifos puede ayudar a los cristianos a comprender mejor las sensibilidades religiosas y las preocupaciones de las primeras comunidades cristianas y puede proporcionar una perspectiva más amplia sobre cómo se formaron las creencias y prácticas cristianas a partir del judaísmo. O sea que sí, nos ayuda a entender cómo lucía el judaísmo más cercano a Jesús. Entonces ahí nos da una idea, pero por esto pensaban así. Ahí es que nosotros sabemos cómo se formaron grupos como los fariseos, los saduceos, los esenios y todo eso.
Algunas reflexiones teológicas también podemos aprender de ellos. Tienen enseñanzas que pueden ser vistas como contradictorias a la doctrina protestante, y algunos pasajes pueden ofrecer reflexiones teológicas que fomentan la discusión, lo que está diciendo Paola, y el análisis crítico. Por ejemplo, la idea de que la limosna como una práctica piadosa de salvación puede ser discutida con un católico a la luz de los otros libros de la Biblia, demostrarle, mira, pero esto no es lo que enseña el resto de la Biblia. Hay un desarrollo de la piedad personal porque algunos de estos libros son devocionales. ¿Alguno de ustedes ha comprado un libro devocional alguna vez? ¿Y ustedes han pensado que ese libro devocional es inspirado por Dios? ¿Alguien ha leído un libro y ha encontrado con algo que dice, esto no me parece? Sí, ¿verdad que sí? Eso mismo. Entonces, usted puede usar esos libros, ver el contenido bueno y rechazar lo malo. Por ejemplo, le voy a dar lo último. Martín Lutero, que no creía que esos libros fueran inspirados, él reconoció que aunque los libros apócrifos no son canónicos, pueden contener elementos útiles para la enseñanza y la edificación de los creyentes. Incluso Lutero sugirió que podían ser leídos para enriquecerse espiritualmente. Entonces, en conclusión, hermano, aunque los libros apócrifos no son aceptados como escritura inspirada, su lectura puede ofrecer beneficios históricos, culturales, devocionales. Sin embargo, es importante que esta lectura se realice ¿cómo? Con discernimiento y con un enfoque crítico, siempre alineado con las enseñanzas de las escrituras canónicas. Eso es como que usted lo agarra con pinza. Usted lo va leyendo y dice, mira, esto está bien. Aquí se fue. Entonces, se le quitó el miedo por los libros apócrifos. No son del diablo, simplemente son libros humanos que tienen datos que pueden aportar y algunos otros que hay que discernir. Una pregunta por aquí. Ok. ¿Cómo yo puedo defender eso que hemos aprendido hoy si me encuentro con un católico que lo cree fielmente? Bueno, saca tus notas y léeselas. Que ellos dan la limosna y el diezmo para salvación de sus pecados. Sí. Nada que ver. Claro, entonces lo que uno tiene que hacer es buscarle otra cita bíblica de los otros libros que sí son inspirados y ponerlo a él a decidir. Pero mira lo que dice aquí, nuestras obras de justicia son como trapo de inmundicia. Lo más que tú puedes hacer es un trapo de inmundicia. Entonces no puede ser que la salvación sea por obra. Entonces tú le buscas todos los otros pasajes que hablan de la gracia. Así que yo creo que esa es la pregunta que tú me hacías. Nosotros tenemos que conocer las verdades de esta doctrina para poderles ayudar, pero no para contender, sino para ayudar.